Una de las cosas que anima un poquito este pasado mes de julio, era la presencia de Alexander Zverev en la academia de Rafa Nadal, que ha estado entrenando con Toni Nadal, que ahora os iremos actualizando porque hay un poco de novedades. Pero también, Diego, un poco el papel de Rafa Nadal, porque estando en la academia de Rafa Nadal, como no puede ser de otra manera, además se lleva muy bien con él, ha coincidido Sasha junto a Rafa. Y bueno, ha habido ahí detalles que hablan de que quizá no estamos muy lejos de poder ver a Rafa Nadal como entrenador, ¿no? Desde luego, ¿qué tal, José? Pues sí, todo esto surgió a raíz de una interesante entrevista de Zverev en un podcast que llevan tres jugadores, Isner, Johnson y el otro no me acuerdo ahora mismo, Kerday, perdón, Isner, Kerday y Johnson. Y bueno, hablaron de muchos temas, la entrevista es muy interesante, pero yo creo que lo más destacado fue las anécdotas que contó Zverev de la semana que pasó en la Rafa Nadal Academy. Es verdad que a todos nos sorprendió un poco ver la implicación de Toni Nadal y no sabíamos muy bien hasta qué punto va a ser importante en la carrera de Zverev, el alemán más o menos lo aclaró, pero lo que no esperábamos es que Nadal Rafa se hubiera implicado tanto en esa semana que pasó Alexander en Manacor. Si al final vosotros siempre nos preguntáis mucho de quién del Big Three vemos como entrenador el día de mañana. Y yo siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre lo he dicho. Al que más veo sin ningún tipo de dudas es Rafa Nadal. Pero Sí, sin ningún tipo de duda. Es que es un tipo que vive el tenis, que le encanta el tenis y que, vamos, es que lo lleva en la sangre. Y yo le veo además madera de entrenador. Un poquito menos a Djokovic, pero también le veo el día de mañana, no tengo ningún tipo de dudas, menos a Federer, menos a porque Federer. Federer al final yo lo veo más un tipo de negocios. Sí. Le encanta, yo creo, el tema empresarial y tal. No le veo, a lo mejor el día de mañana algo puntual, pero a Rafa y a Djokovic seguro. Y ahora sí iremos contando cositas, ¿no? Que han contado. Antes que nada, Diego, yo creo que conviene actualizar un poco cómo está el tema entre Toni Nadal y Sasha, ¿no? Porque el propio Zverev, no solo en Canadá, también en el podcast habla un poco de cuál podría ser el futuro entre Toni y él, ¿no? Sí, todos nos preguntábamos si esta colaboración sería algo puntual. En este mes que ha estado Zverev después de perder en primera ronda de Wimbledon, intentando reconstruirse un poco a sí mismo, y parece que no se va a quedar aquí. Es verdad que Toni Nadal tiene un montón de compromisos debido a su papel de director de la Rafa Nadal Academy, su implicación en la organización de torneos y también conferencias que da pues, por todo el mundo contando un poco su experiencia. Pero todo indica que las sensaciones entre ellos han sido tan positivas que en 2026 Tony se va a implicar mucho más. Zverev vio o dejó entrever que incluso puede viajar con él a algún torneo. En definitiva, dijo que le vamos a ver mucho más a Tony con él. Sí, a mí en primer momento, como dijimos en el vídeo que hicimos, que me sorprendió un poco que Toni Nadal, que siempre ha dicho, yo de entrenaría tipos que son muy, digamos, metódicos, que son Disciplinados. organizados, Sí, disciplinados, y Sasha no es, digamos, no brilla por eso, brilla por otras cosas. Pero sí. bueno, todos podemos cambiar y lo mismo Sasha quiere cambiar un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, veremos qué sale de ahí. Si está Sasha contento es porque le está dando consejos, ¿no? Y bueno, respecto a Rafa, como decíamos, coincidió Rafa junto a él, se llevan muy bien, más allá de lo que pasó en aquel año 2022 con la lesión de tobillo que tuvo el alemán, ha sido el último rival que le eliminó de manera, digamos, oficial, quitando los Sí. Juegos Olímpicos y la Copa Davis en un torneo ATP o Grand Slam, ¿no? Y digamos, entre los dos como que tienen cierta unión, ¿no? A nivel profesional. Y coincidieron en la academia y estuvo Rafa, Diego, dándole algún consejo a Sasha, ¿no? Cuéntanos qué fue lo que pasó en esa cena. Sí, es muy interesante porque Zverev dice, bueno, yo cuando iba en el avión, iba a llegar a Mallorca, pues daba por hecho que iba a ver a Rafa. Al final se han enfrentado en 10 ocasiones, tienen una relación fluida, como tú dices, y comenta Zverev, lo que no podía esperar es que se implicara tanto Nadal, que viniera a pista a trabajar conmigo, que me diera consejos. Cuenta que se iban a cenar varios días durante la semana y acababan a la 1 de la madrugada, e incluso pues a modo de anécdota y para ilustrar un poco la implicación de Rafa con él, pues Zverev cuenta que hubo un momento en una cena que en un restaurante público, había más gente en el restaurante,
pues Nadal estaba hablando con tal ardor de las mejoras técnicas que podía hacer el alemán, que se levantó de la silla y empezó a hacerle los gestos de cómo tenía que ejecutar el drive. Bueno, es una anécdota, pero nos da una clara idea de lo que ama este deporte Nadal, de lo inteligente que es analíticamente a nivel técnico y táctico y de cómo puede ayudar a un jugador de élite. A mí esto lo que me dice es que Rafa tiene unas ganas loquísimas de implicarse, ¿no? en el mundo del tenis. Es un tipo que ya, incluso siendo jugador, me acuerdo ver imágenes en la propia academia corrigiendo a nivel técnico y a nivel de posición en pista a los jugadores que allí jugaban. Es que le viene la sangre. Lo ha vivido con su tío desde muy joven. Y yo no tengo ningún tipo de dudas que el día de mañana Rafa, cuando él quiera, porque esto es otra de las No, cosas, claro. cuando él quiera, lo será. No le van a faltar ofertas, seguro. Lo que sí está claro que esto no es algo que vaya a venir ni este año, ni el año que viene, ni el siguiente, porque Nadal, entre lo quemado que los años que ha llevado, ¿no? Y el tema de que va a nacer su segundo hijo, pues yo creo que le aleja un poco de viajar a lo mejor 20 semanas al año, pero Sí, también el ejemplo con Murray, por ejemplo, pues ha visto claro, ¿no? Andy no hizo una transición de jugador a entrenador, las cosas no terminaron por salir bien. Yo creo que hay que darles un tiempo de distancia, pero el hecho de tener como campo base en la academia, pues le dan a Nadal una clara oportunidad de mantenerse en el día a día muy ligado al tenis. Eh, Luego es muy interesante cómo Zverev, a raíz de lo que decías tú, le preguntaban, todo esto surgió a raíz de una pregunta: ¿qué miembro del Big Three crees que sería mejor entrenador? Y Zverev decía, yo siempre he respondido a esta pregunta diciendo Djokovic, porque aconseja un montón a todos los jugadores del circuito, yo he hablado mucho con él, es muy vocal, lee muy bien el tenis, dice, pero después de conocer esta versión de Nadal, me quedo con Rafa, porque la manera que tiene de interpretar el juego, de transmitirlo, al alemán le ha dejado impresionado, la para, verdad. para mí los dos van a ser muy top el día de mañana si quieren ser entrenadores, van a ser muy Sí, top, pero es que Nadal, es que como digo, le viene mucho más digamos, la manera en la que él ha crecido y que es un tipo que a nivel estratégico, vamos, puede aportar muchísimas cosas. Luego ya a nivel técnico, quizás a lo mejor ahí, pues puede a lo mejor no tener tanto, digamos, a nivel de conocimiento, pero bueno, él, o sea, conocimiento me refiero, no brillar más en otros aspectos que no sí. tanto en el nivel técnico, pero creo que puede aportar muchísimo. Tú, si tuvieras que mojarte y decir de los jugadores actuales, ¿con quién le verías tú más? ¿Con quién crees tú que pegaría más? Hombre, a ver, lo fácil es decir con Casper Ruud, quizá, ¿no? Porque Ruud pasa bastantes semanas en Mallorca, yo creo que le podría ayudar bastante. También su buena relación con Alcaraz, yo creo que a todos nos hace soñar con que en algún momento, por Rafa, aunque sea en una figura de asesor, como es Darren Cahill con Sinner o algo así, pues pudiera implicarse de alguna manera. Porque al final, aquí hay un asunto muy importante y es la ascendencia que tiene alguien como Nadal. Zverev decía, a ver, a mí lo primero que me dijo Rafa es que él confiaba totalmente en que yo podía ganar un Grand Slam, me lo dijo 1 millón de veces, pero tenía que ser mucho más agresivo en mi juego. Dice, y a mí eso me lo comenta todo el mundo y yo lo sé, pero que me lo diga un jugador como Nadal y me explique lo que sentía él al jugar contra mí, es que eso es muy importante. Claro, Claro. y a Zverev le ha abierto mucho los ojos porque él mismo en la entrevista comentaba, claro, es que Rafa me decía, cuando tú jugabas muy agresivo era muy difícil para mí hacerte daño. En el momento en que dabas un pasito atrás, ya te veía como alguien vulnerable. Claro, que eso te lo diga uno de los mejores jugadores de la historia, que se ha enfrentado a ti, yo creo que puede ser la llave para desbloquear esas mejoras que tanto necesita el alemán. Esto es algo que siempre lo hemos hablado, ¿eh? Digamos, la dificultad que ha tenido Sasha de ir al ataque muchas veces y ser Sí. ultra ofensivo, ultra defensivo para el potencial que tiene y para las armas que tiene. Mm. Que se lo diga a Rafa, pues bueno, que al final un poco le puede llegar ahí, ¿no? Pero yo sinceramente veo difícil que Rafa entre en el equipo de Carlos, porque seguro que mucha gente ahora, cuando yo te he hecho la pregunta, seguro que muchos han dicho, Carlos Sí, Alcaraz, Carlos Alcaraz. Hay un problema, y es que Nadal, como academy, como nivel, digamos, imagen de su academia actualmente, Rafa Nadal Academy, claro.
en el mismo banquillo que la segunda mayor academia de España, como es la Academia de Ferrero, Exacto. ahí no, eso no va a ocurrir jamás. O sea, jamás va a estar Ferrero sentado al lado de Rafa Nadal en el mismo banquillo, por razones obvias, ¿no? Solo pasaría si el día de mañana, digamos, Carlos y Juanqui separan sus caminos. Ahí se abriría, digamos, una nueva vía. Yo le veo realmente, porque creo que para el estilo que tiene Carlos, puede pegar mucho con Rafa lo que le podría aportar Rafa, sobre todo a nivel lectura de juego y cómo hacer daño a los rivales, porque uno de los, vamos, especialistas en hacer daño a los rivales a nivel táctica y tal era Rafa. Entonces, yo creo que por ahí pueden pegar mucho, pero eso no creo que pase hasta que no corten lazos uno y otro. No, 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 y no queremos jubilar a Juan Carlos, No, ni mucho claro. menos, pero, a ver, obviamente las carreras son muy largas. Hombre, tiene A ver, 22 años todavía. claro, ojalá se diera el caso, pero hoy en día parece complicado que un entrenador se mantenga siempre como con un mismo jugador de élite, ¿no? Hay muchos cambios y es lógico. Pero oye, vamos a Hombre, ver lo que ocurre. Lo que está claro, lo que esto nos deja claro es que Nadal sigue amando el tenis, sigue muy implicado y pues quizá en el día de mañana le podamos ver en algún banquillo. hombre, Nadal, digamos, rompe con Tony los 30-31. Claro, exacto. Estamos hablando de que dentro de 9 años, Ujú. Carlos Alcaraz, pues hombre, pues dentro de 9 años pues se puede abrir muchas vías, ¿no? Lo que está claro es que vemos a Rafa Nadal, el entrenador. Lo que no sé es cómo lo veis vosotros. Dejadnos aquí abajo en comentarios qué pensáis acerca del posible papel de Rafa como entrenador en los banquillos el día de mañana, dentro de un par de añitos. Y Diego, tú y yo nos vemos en más vídeos. Hasta pronto. Muy bien, Gracias. nos vemos. Chao. Adiós.